el semanario Búsqueda dio a conocer una noticia en su edición donde tituló que los defensores de oficios denuncian ante la Corte un aumento preocupante de abusos policiales y pérdidas de garantía. Y allí se afirma que hay situaciones como agresiones físicas, presiones psicológicas a detenidos para que declaren. También denuncian el uso desmedido de la fuerza en operativos, allanamientos sin orden judicial y controles de identidad abusivo. Estos son algunos de los hechos reportados por los abogados públicos que atribuyen su incremento a la ley de urgente consideración. Y estamos en contacto en este momento con Joaquín Gamba, que es justamente presidente de los defensores de oficio. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar en diálogo contigo. Bueno, ¿cuál es la situación que está planteada? ¿Son todos los defensores de oficio, para comenzar? Porque allí en el semanario, en la nota, se habla de defensores de oficio del área penal. ¿Es así? Sí, sí, exactamente. Hicimos hace unos días un relevamiento de cuál era la situación actual, atento a que, bueno, en distintos ámbitos, en los grupos de WhatsApp, habíamos observado efectivamente que los últimos meses había habido un incremento de ciertas irregularidades en algunos procedimientos policiales y decidimos hacer un relevamiento con todos los defensores del interior y de Montevideo, y allí, bueno, efectivamente confirmamos lo que ya habíamos visto. Esto es que hay un aumento preocupante de algunas ilegalidades que se están dando, por ejemplo, en los controles de identidad, por ejemplo, también en las detenciones, en los allanamientos, en distintos aspectos. Por ejemplo, en las detenciones hemos detectado que a las personas que están detenidas no se le da lectura del derecho que tiene a guardar silencio, a no declarar. Y además, no solamente esto, sino que se los coacciona psicológicamente para que admitan los hechos, y muchas veces hemos detectado además que violencia física, que están lastimados. Esto se suma a una situación que también hemos visto con mucha preocupación, a que los exámenes médicos que se están haciendo a los detenidos son incompletos, muchas veces ni siquiera se lo examinan. Hay una orden del hospital de que en determinado horario no se puede examinar, no se puede hacer un examen en médico a los detenidos, lo cual es preocupante, porque creo que es una falta de garantía, inclusive para los funcionarios policiales que están a cargo de detenidos, ¿no? Claro. ¿Y esto, usted decía, se da tanto en Montevideo como en el interior o con más frecuencia en algún lugar que en otro? Y hemos visto un aumento en el interior. En el interior hemos visto un aumento preocupante de esta situación. Y también hemos visto, por ejemplo, una violencia inusitada en los allanamientos en el interior, donde generalmente son casas de familia. Entran sin exhibir la orden judicial de allanamiento, rompiendo todo, apuntando con armas de fuego cuando no hay ningún peligro inminente. Son casas de familia, muchas veces hay niños, muchas veces también lo que se está haciendo, hemos detectado, son allanamientos, pero sin órdenes judiciales, donde después se le hace firmar al dueño de la casa un acta donde supuestamente autorizó la entrada de los funcionarios, pero cuando en realidad los hechos fue un
allanamiento. Mm. Hemos visto también en muchas oportunidades, nos hemos encontrado con la dificultad de obtener la prueba respecto a estas ilegalidades. Por eso nosotros en la nota, uno de las soluciones que vemos a que los funcionarios policiales en los distintos procedimientos comiencen a usar las cámaras para que se firme desde el inicio del procedimiento a los efectos de ser una garantía para todos. No entendemos por qué no se están usando estas cámaras. Dos consultas. La primera, ¿esto tiene que ver o se constata a partir de la ley de urgente consideración, efectivamente? Y segundo, ¿han tomado contacto los defensores de oficio con el Ministerio del Interior y en ese caso, cuáles son las respuestas que han obtenido? Bueno, respecto a la primera pregunta, efectivamente, hace un año, con la entrada de vigencia de la LUC, donde ha visto un aumento de estas ilegalidades. Efectivamente, más allá que este informe no tiene la intencionalidad política, partidaria, de incidir en el referéndum contra la LUC, pero no podemos tapar el sol con un dedo, porque en los hechos efectivamente se ha visto a partir de la vigencia de la LUC, un aumento de estas situaciones de forma clara. Aunque creo que también ha incidido mucho esa autonomía que se le dio a los funcionarios policiales en las primeras 4 horas, donde, bueno, ahí es donde se produce la mayoría de estas situaciones. Mm. Y respecto a la otra pregunta, al contacto con el Ministerio del Interior, no, nosotros entendimos pertinente poner en conocimiento de la Suprema Corte esta situación, que son los jerarcas administrativos de los defensores, y bueno, Ujú. y ayer nos notificaron que efectivamente la Suprema Corte ha puesto en conocimiento de varios organismos, uno de ellos es el Ministerio del Interior. O Ujú. sea que esperamos que nos contacten en estos días, así. ¿Podemos explicar o se puede explicar cuál es la modificación que introduce la LUC y que permite o que justifica este cambio en el accionar policial? Una de las modificaciones que nosotros estuvimos en contra, fuimos a la comisión parlamentaria, están las actas, es la derogación del régimen del control de identidad del artículo 55 y 56 del CPP, que era un régimen de control de identidad que daba ciertas garantías a quien iba a ser sometido a ese control. Por ejemplo, no era un control discrecional, sino que debía de haber algún motivo para que la policía haga un control de identidad. Hoy en día, al derogarse esos artículos, la policía tiene amplia facultad para hacer controles de identidad a cualquier ciudadano. Y generalmente estos controles siempre van dirigidos a determinados sectores de la sociedad. Lo que hemos visto también que se hacen estos controles a ciudadanos que están buscando algo para comer en las volquetas, y muchas veces hay una provocación en el control de identidad que lleva a reaccionar a estos ciudadanos, y ahí entra a jugar la figura penal creada por la LUC de la agravio de la autoridad policial, que es otro de los aspectos también que ha modificado la LUC, es en la autonomía que tiene la policía en esas 4 primeras horas de la investigación.
Anteriormente se debía informar de forma inmediata a la fiscalía. Hoy en día la policía cuenta con 4 horas de autonomía absoluta que, sin control de la fiscalía, y entendemos que eso muchas veces se presta a estas situaciones, ¿no? Ujú. ¿Podemos explicar la figura del defensor, cómo actúa y a qué población de alguna manera está protegiendo? Bueno, el defensor cumple un servicio a la sociedad de acceso a la justicia de los más vulnerables. En materia penal, eh, el defensor es quien debe de tomar contacto de forma inmediata con el imputado y con todas las evidencias que tiene la fiscalía en su contra, y antes de su declaración frente a la policía o a la fiscalía, explicarle todos los elementos que tiene la fiscalía en su contra y, bueno, ver la estrategia defensiva. Básicamente es eso la función del defensor en las primeras actuaciones. Y después, bueno, en otras materias, por ejemplo, en violencia de género, en defensa de los niños de situaciones con vulnerabilidad, eso también es toda una materia de familia que estamos actuando. Ujú. Porque la pregunta venía a cuento de que muchas veces está en el imaginario colectivo el hecho de que de considerar que el defensor de oficio de pronto está defendiendo a delincuentes, ¿no? Sí, no, pero eso no puede ser la concepción que se tenga de un defensor. Lamentablemente sí es así, es cierto, está esa idea, y yo creo que en el sistema político creo que está esa idea, y es uno de los motivos porque a los defensores no se nos dan los recursos que venimos reclamando hace años. Ujú, Cuando se creó el CPP, el nuevo Sistema Procesal Penal, se previó que no debía funcionar con menos de 100 defensores nuevos, y solo nos dieron 56. ujú, Desde el 2017 hasta hoy no han habido más cargo de defensores, no obstante haber entrado en vigencia nuevas leyes, por ejemplo, la ley de violencia de género, que implica una sobrecarga importante en las audiencias. Digo, hoy en día los defensores de familia están con un estrés importante debido a la cantidad de audiencias que deben de tener en esta materia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, pero en penal también hay lugares en el interior donde el defensor debe de actuar frente a 4 fiscalías, ¿no? claro, porque es insuficiente, por lo que usted decía, la cantidad de defensores de oficio. ¿Maneja una cifra? ¿Cuántos son actualmente los defensores? Sí, somos 270 aproximadamente, y ahora para el proyecto de rendición de cuentas hicimos un estudio donde se lo elevamos a la Suprema Corte, donde solicitábamos por lo menos 115 cargos más de defensores como para poder hacer una defensa digna en todas las materias. Ujú, Y el proyecto otra vez más no nos toma en cuenta, ¿no? Como todos estos años. ujú. O sea que el sistema va a ir defeccionando con Sin esas duda, características. sin duda, cada vez es peor porque estamos con más audiencias, con más trabajo, con más personas asistidas, y somos menos. Ujú, Por ejemplo, no tenemos defensores suplentes. Esto es, si se enferma uno, todo el trabajo que ese defensor hace lo tiene que hacer el compañero. ujú. Y esto, por ejemplo, los fiscales tienen fiscales suplentes, y los magistrados también tienen suplentes.
y, por ejemplo, los defensores no. Entonces, Ujú. son situaciones bastante complicadas y también hay bastantes defensores que están con certificaciones médicas, ¿no? Por Ujú. todo el estrés que le genera toda esta situación. Sí, y además se está vulnerando al sector más complejo de la sociedad. Exactamente, exactamente, sí. Sí, Y sí. podemos tener el panorama parece apocalíptico. Es posible tener una visión diferente de futuro, por lo menos en el futuro a mediano plazo? Y bueno, todo depende del sistema político, si nos dan los recursos o no. Hoy el proyecto de rendición de cuenta no nos toma en cuenta como todos estos años anteriores. Entonces, si vamos a seguir trabajando así, cada vez la situación va a ser peor. Y no vemos que haya una solución, porque esto depende de los recursos que se le dé al Poder Judicial para que nos dé los medios, ¿no? Bueno, quedamos muy agradecidos por estos minutos. Nos quedamos con ese panorama de preocupación entonces que nos plantea. Bien, gracias. Hasta luego.